GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando Mi Mascota y Yo con tu servidora, médico veterinaria Tere Cortés, donde hablaremos de los cuidados, alimentación y enfermedades de nuestras mascotas. Yo creo que me voy a meter a tus clases, de etología. Sí. ¿Qué fecha es hoy, 6? Muy buenos días, mis queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida. Este 6 de abril, que tenemos una mañana hermosa, y el día de hoy tenemos a la médico en ciencias, MBZ, Diana Merino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, doctora, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, de verdad que el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es sumamente interesante tanto para ustedes como propietarios como para nosotros como veterinarios, porque también cometemos errores en el manejo de los pacientes. Esa es la realidad. El día de hoy vamos a tratar el tema de etología clínica, porque la doctora, bueno, es a lo que se dedica, etología clínica. Es una persona, hemos platicado y créanme que aprendo y aprendo y aprendo de ella. Yo he cometido muchos errores, lo tengo que reconocer a veces cuando introducimos una mascota en casa, pero bueno, espero que les encante el programa y pues bienvenida. Muchísimas gracias. Y primero que nada quiero que nos expliques tú qué es la etología, porque a veces es una palabra que creo que cada día se incrusta más en nuestro lenguaje, pero a veces no sabemos exactamente qué es la etología. Sí, así como otras palabras, está de repente de moda y la escuchas por todos lados, pero a veces no sabemos realmente lo que es. La etología es la ciencia del comportamiento de los animales de una forma común o natural, o sea, cómo se comporta normalmente un individuo, ya sea en su medio ambiente artificial, como en el caso de los animales de laboratorio, o en su medio ambiente natural, ya sea en el campo, en casa, etcétera, ¿no? Y tenemos de ahí divisiones. Tenemos etología aplicada, tenemos etología cognitiva y en este caso tenemos etología clínica. Y en la etología clínica nos dedicamos a lo que es el estudio de las alteraciones del comportamiento y los problemas de comportamiento de los animales de compañía. Principalmente yo me dedico solo a perros y gatos. Uno que otro bicho exótico por ahí que nos llega, pero principalmente a esa parte. Ok. Ahora, a mí me gustaría que nos platicaras cuáles son, en tu experiencia, los problemas que comúnmente se presentan día con día. Actualmente tenemos ya un boom de problemas de conducta. Tenemos reportes. El problema principal por el cual nos solicitan una consulta de etología clínica es agresión. Puede ser principalmente agresión en perros, pero también en gatos nos han llegado a llamar. La agresión puede ser hacia personas, puede ser a perros, no es lo mismo. O sea, otras especies. Son tipos de agresión totalmente diferentes. Fobias a cohetes, fobias a tormentas, problemas de ansiedad, trastornos de miedos generalizados, lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, o ansiedad por separación. Estos pequeños que sufren o la pasan realmente mal cuando están solos, no comen, no hacen el baño, vocalizan, no les gusta estar solos. Y ahorita ya con también el aumento de los pequeños de edad avanzada, ¿no? De nuestros perritos ya geriátricos, también tenemos problemas de síndrome de disfunción cognitiva, que viene siendo el homólogo del Alzheimer. Ok. Ahora, bueno, ya tenemos ahí una lista de problemas. Sin embargo, ¿qué los está detonando? Porque obviamente esto tiene un origen, una raíz. ¿Cuál es el problema de origen? Tenemos varios detonadores o varios factores que pueden en un momento dado estar generando estos problemas de conducta ya en edades adultas. Okay. Y todo esto viene desde la crianza.
¿sí? Desde cuando los cachorros están pequeños y tenemos pues diferentes omisiones o diferentes malas decisiones en un momento dado que tomamos, y no solamente como propietarios, sino, me duele decirlo, pero también como médicos veterinarios ante la falta de actualización de ciertos temas, ¿no? Uno de los problemas principales en los que también muchos veterinarios hemos caído, no voy a decir que no, es la humanización. ¿Sí? Los vemos como humanos, los queremos tratar como humanos, y eso es incorrecto, porque lo que generamos nosotros son problemas de identidad. Nosotros los tratamos como humanos, queremos que ellos sean como humanos, y entonces ellos quedan en el limbo. No sé si soy un perro, no sé si soy un humano, y entonces no saben cómo interactuar con individuos de su propia especie. Claro. Otro problema principal también es el aislamiento social y el aislamiento ambiental. ¿Sí? Este clásico tabú que estamos tratando de romper y modificar del médico veterinario, que no lo saques hasta que termine su calendario de vacunas, pero resulta que justamente en ese periodo del mes a los 3-4 meses, dependiendo de la raza, tenemos una ventana muy grande en donde ellos aprenden todo lo que tiene que ver con su entorno, con otros individuos de su propia especie, con otras especies, y al no sacarlos, los hacemos que crezcan en una burbujita de cristal y se cierra ese aprendizaje. Y cuando ellos salen a la calle con otros individuos, perros, con otros animales, con otras personas, no saben cómo comportarse, y entonces tienen graves problemas de comunicación principalmente, ¿sí? Un perro tiene en el chip, y ahí que cuando va a crecer tiene que ladrar, tiene que aullar y tiene que gimotear, por ejemplo, pero tiene que aprender a usarlo. Claro. ¿Sí? A ver, yo aquí lo he dicho en el programa, un error muy común que se comete es el separarlos de la mamá a temprana edad. Al mes de edad ya los están sacando, yo aquí lo he mencionado, que entre más tiempo pase, a ver, tú dime si estoy bien o mal, entre más tiempo pase con la mamá, va a tener una mayor estabilidad emocional y va a respetar jerarquías. Sí, en parte es correcto. Hay dos periodos, en el caso de los perros, hay dos periodos críticos, inclusive se les llama periodos sensibles, del aprendizaje en cuanto a emociones y aprendizaje en general. Uno es del mes a los 2 meses, que de las 4 a las 8 semanas. Ese es el periodo, el primer periodo de socialización. Aquí la mamá le va a enseñar al cachorro las reglas de vida. Tú eres un perro, tú hablas perro, tú tienes que comunicarte así, el ladrido significa esto, controla la mordida. Eso es un problema grave de cuando los destetamos muy pequeñitos. Doctor, es que nos muerde a todos, todo muerde, todo. ¿Por qué? Porque la mamá no estuvo ahí para controlar esta mordida. Les enseña a ir al baño. Hay gente que dice, es que tuve un perro que es fabuloso, hace bien del baño, bien limpiecito, y otro que es bien cochino. Vemos las edades de destete y vemos que uno fue un destete muy precoz. Y también les enseña a autorregularse. Muchos cachorros nos gustan porque tienen estas conductas exuberantes, brincan, saltan, hacen. Sí, es muy bonito cuando tienen 2 meses, pero sí, cuando pesan 50 kilos y te avientan y te tiran y te lastiman, ya no es gracioso. No. Pero nunca hubo alguien que los limitara. En este caso, la mamá en este periodo es lo que hace. Ahora, de los 2 meses a los 3, 4, dependiendo de la raza, porque las razas gigantes tienen todavía un poquito más de apertura, las razas pequeñas se cierran más rápido este espectro de aprendizaje, aprenden de su entorno, aprenden a convivir con otros perros que no son de su familia, con otros animales, qué es un pasto, qué es una tierra, qué es un azulejo, las personas, los ruidos, los cohetes, etc, etc. Todos los estímulos habidos y por haber los van a aprender en ese momento. Pero lo que aprenden puede ser en positivo, puede ser en negativo. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo se los vamos a enseñar, porque lo contrario, eso nos provoca problemas de adultos. Ok. La edad ideal que se ha establecido por varios especialistas de conducta para para destetar propiamente un paciente, un perrito, es a los 2 meses, a las 8 semanas, porque en ese entonces ya cerró un poquito la ventana cuando mamá le enseñó y se apertura la del medio ambiente.
la del entorno. Entonces, es una ideal muy buena para realizar el destete. 2 meses, 2 meses y medio. Pero es que, doctora, ya no toman lechita. La leche no es el único concepto del destete. El destete es global, no solamente alimenticio. Puedo tener yo cachorros, puedo tener una camada completa que ya tiene un mes comiendo croqueta, pero necesitan todavía de la mamá. Entonces, no se puede realizar todavía el destete tajante, por decirlo así, ¿no? Necesitan todavía un poquito más, así es. Pero también hay muchos cachorros que son muy bullying con la mamá y entonces la pobre mamá ya la tienen asoleada y entonces la gente dice, es que ya necesito entregar a los cachorros porque ya mi perra ya no ve la suya. En estos casos, nosotros como etólogos clínicos podemos asesorarlos en qué actividades o qué tipo de juguetes redirigir a toda esa bola de latosos. ¿Para qué? Para que aprendan bien, sigan en contacto con la mamá, pero también la mamá no sufra un acoso por 10, 12 críos. Ok. ¿Qué otros problemas de raíz tenemos? Pues otros problemas de raíz, la humanización actualmente es un factor muy importante. De hecho, se considera maltrato hoy en día, he leído, no sé qué tan cierto sea. Todavía está como en discusión, sin embargo, lo que mencionábamos hace rato, nosotros como médicos veterinarios tenemos que garantizar el bienestar animal. Y cuando nosotros hablamos de bienestar animal, hablamos de los aspectos físicos y los aspectos emocionales. Entonces, mi perro, mi gato puede estar con todas sus vacunas, puede estar perfectamente sano, puede estar con su control, con su dieta premium, etcétera, etcétera, pero emocionalmente no estar bien. Entonces, ahí no tenemos bienestar, ¿sí? Cuando nosotros decimos, es que mi perro come lo mismo que yo, porque yo lo quiero igual que a todos los miembros de mi familia, entonces también desayuna sus chilaquiles con su huevito y esto y aquello, sí, pero si lo ponemos de la otra forma, desde la otra perspectiva, yo no siento a toda mi familia y les doy un plato de croquetas a cada uno, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que un perro puede ser un miembro de la familia, por supuesto. ¿Es un miembro importante de la familia? Por supuesto. ¿No es un humano? Jamás. Cuando yo entiendo esa parte, yo puedo tratar a mi perro como la especie que es, respetarlo. Respetar sus principios básicos de conducta. Y cuando yo respeto sus principios básicos de conducta, entonces él va a estar emocionalmente estable. Y entonces sí, va a ser un miembro de mi familia o un miembro de mi grupo que va a tener un perfecto estado emocional. Y ahora sí, yo le puedo decir, yo amo a mi mascota porque está bien física y emocionalmente. Otro problema que se da en la actualidad mucho es el aislamiento del entorno. ¿Qué pasa? Va a sonar fuerte, pero los seres humanos somos egoístas y queremos todo a nuestra forma. Entonces, si nosotros decimos que es blanco, así sea verde, es blanco, ¿no? Y así tiene que ser. Y si no, pues lo pinto de blanco. ¿Qué pasa con los perros? Yo quiero un perro y tengo un perro, pero los perros son sociales. ¿Qué significa? No puedo tener un perro porque un solo perro no tiene estabilidad emocional. Un perro necesita de un grupo. Puede ser un grupo social, en este caso los humanos, pero ¿qué pasa con el grupo social al final del día? Nos vamos a la escuela, nos vamos a trabajar, nos vamos de vacaciones, nos vamos aquí y aislamos a nuestro perro. Se queda en casa 8, 12 horas solo. Y eso genera problemas de conducta. ¿Por qué? Porque el aislamiento social va a hacer que el individuo se sienta aburrido, inseguro, abandonado. En general, toda la confianza que le da el grupo se va a venir abajo. Y entonces tenemos muchos problemas de conducta por ese aislamiento social. Nos llaman porque destruyen todo, nos hablan porque es que los vecinos ya me dijeron que si no me deshago del perro me van a correr con todo y perro, porque aúlla todo el día, porque ladra todo el día, doctora ya se comió las puertas, doctora ya va por su 3ª cirugía de obstrucción intestinal este año porque todo se come. Sí, pero ¿qué pasa? Los estamos dejando solos. Y entonces ellos, como pueden entrar en aburrimiento, que sería el menor de los problemas del perro, como puede entrar en procesos de pánico por el simple hecho de quedarse solo. Entonces, ese es un problema que cada vez va más en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos en casas más pequeñas, cada vez tenemos horarios más extensos fuera de casa y entonces nuestras mascotas tienden a quedarse cada vez más tiempo solos y en lugares más reducidos, ¿no? Y un problema que también se está dando actualmente es la acumulación
de animales. Ay, sí. Personas que dicen, voy a rescatar a este perrito y lo voy a introducir con los otros 30 que tengo en la casa, y entonces nos vamos a los polos opuestos, tanto el perro que está solo como los perros que están en demasía. ¿Y qué pasa con estos pequeños? Que se estresan por la falta de espacio y empiezan a entrar en problemas de agresión y empiezan a entrar en conflictos, y entonces esto no solamente genera lesiones físicas en el paciente, genera desestabilidad emocional completa en el grupo canino, y también genera un desgaste físico grande en las familias. Claro. ¿Por qué? Porque no puedo abrir esta puerta sin que salga Bobby y se coma Suki, y luego Suki se me va en medio de las piernas y ataca a Güero, y entonces esto se vuelve un estrés muy grande. Y cuando les decimos, es que tienes demasiados perros, sí, pero los puedo separar en cuartos y esto. No, ¿por qué? Porque no tienen un espacio suficiente, no tienen enriquecimiento, no tienen, vaya, se aburren, se estresan, aumenta la frustración, y eso nos detona una gran cantidad de problemas. Y con eso sí es más común cada día. Pero bueno, yo creo que ahí hay otro vacío en el caso de los humanos, que lo estamos llenando con la acumulación, en este caso de perros. Hay quien acumula, ay, no sé, cualquier objeto, y en este caso es el perro. De hecho, especialistas en Estados Unidos en conducta, en psicólogos propiamente, han determinado esto como el síndrome del arca de Noé. Puede ser una sola especie, pueden ser varias especies, pero sí es la acumulación. Entonces, cuando yo estoy hablando de que yo amo a los animales y yo quiero lo mejor para ellos, también tengo que entender que ellos necesitan recursos. Claro. Recursos, sí. Necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan compañía, y lo más importante, necesitan dinero. ¿Por qué? Porque es un ser vivo que va a requerir vacunas, consultas, que se va a enfermar, sí, que puede tener un accidente, y que yo debo de tener esos recursos para poder cuidarlo. He conocido personas que me dicen, no tengo, y no tengo, y no tengo. Y he conocido personas que dicen, ahorita no tengo, pero ahorita me salgo y a ver qué vendo, qué rifo, qué hago, y lo consigo. Entonces, esta parte también de la tenencia responsable, y tener en consideración que un animal no es una cosa. No. Es un individuo, es un ser vivo que al momento en el que nosotros lo estamos adquiriendo, se vuelve nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y entonces esta parte todavía le falta un poquito también de difusión, porque todavía tenemos algunas ideas en cuanto a que, pues, si es mi perro, yo puedo hacer con él lo que quiera, pero no es así. Me mencionabas hace rato que si también en gatos había problemas. Gatos, sí. Es menor la presentación de problemas, pero sí hay, también hay. Y aquí se da el efecto contrario. Los perros son individuos sociales y les gusta estar en grupos. Los gatos son flexibles. Bueno, sabemos que a los gatos les gusta hacer lo que se les da la gana, ¿verdad? Sí, ellos mandan. Son los dueños de la casa. Son especialistas en romper todas las reglas habidas y por haber. Pero tendemos a tener muchos gatos. ¿Sí? O sea, tenemos, donde cabe un gato, caben 2, caben 3 y luego caben hasta 15, ¿no? Y entonces, cuando tenemos muchos gatitos, podemos llegar a tener un problema también por exceso de población. Además de que los gatos se comportan muy diferente con los recursos, a diferencia de los perros. Por ejemplo, un recurso altamente valioso es el arenero. Y entonces tenemos 5 gatos y tenemos un arenero gigante, ¿no? Y entonces los gatos no lo ven así. Los gatos tenemos un arenero gigante, somos 5 gatos, bien, este es mío, y los demás, a ver qué hacen. Entonces, eso también puede llegar a ser uno de los problemas. Otro de los problemas también, y que a veces es esta parte también de las creencias que no acabamos de aterrizar, es los gatos que salen. Cuando nosotros tenemos un gatito, el gato se pasea solo, ¿no? A diferencia del perro. Entonces le abro la ventana y adiós misifus, que te vaya bien, y luego vuelves. El problema es que a veces vuelve, a veces no vuelve, a veces se vuelven con sorpresas, 5 o 6 crías, o bien regresan con enfermedades, o regresan lesionados, o no regresan, ¿no? Entonces también esta parte de los gatitos en la que
Si nosotros vamos a adquirir un gato, tenemos que buscar las estrategias para que nuestro gato esté bien dentro, siempre dentro de casa. No solamente es por las lesiones que pueda tener, sino también generan ellos un problema con la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque ellos son cazadores, por eso nos gustan, porque juegan, persiguen, traen, avientan y son divinos, sí, pero esas son conductas de cacería y algún día las van a tener que concluir, y entonces ¿cómo las concluyen? Saliendo a cazar lo que encuentran, y entonces eso también puede llegar a generar problemas a nivel ecológico, que también tenemos que estar conscientes que es nuestra responsabilidad. Claro. Wow. Y yo creo que cada día son más los gatos, ¿no? Que ya hay en casa, porque antes era una mascota como olvidada, pero ahorita ya cada día más tienen más auge. Sí. También por la misma por el mismo concepto, por el mismo hecho de que al perro hay que dedicarle tiempo, hay que sacarlo, hay que esto, y el gato es más sencillo. Además el gato puede estar en lugares más pequeños, más reducidos, y entonces la tendencia es también ya más hacia los gatos. La tenencia de gatos en México está aumentando, sí. Está aumentando considerablemente, pero pues también tenemos que hacer entender a las personas que si bien hasta cierto punto es más fácil tener un gatito, no podemos tener 5 gatitos, no, claro, sino que también tenemos que empezar a regular esa parte. Y más que las casas, es volver a lo mismo, cada vez son más pequeñas. Ahora, Diana, ¿qué es lo que a nosotros nos toca trabajar como propietarios? Como propietarios es muy importante cuando adquirimos un perro, o cuando me voy a enfocar ahorita un poquito más a perros, porque ya vimos que los gatos es como relativamente más sencillo el problema, pero las problemáticas actuales que tenemos ahorita es con los perros. Sí. Entonces, en el caso de los perros depende mucho si yo lo voy a adoptar cuando es cachorro o lo voy a adoptar cuando es adulto. ¿Sí? En el caso de los cachorros, lo primero que yo tengo que hacer como propietario es, ¿qué edad tiene? Tiene 1 mes, no lo puedo adquirir, ¿sí? Desde ahí ya estoy yo poniendo una barrera muy importante para las personas que o se quieren deshacer de los perros o venden perros en masa. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a un criador comprometido, a un criador de verdad, el criador a veces va hasta tu casa. Sí. Te revisa la casa, te dice con quién va a convivir, qué horarios tienes, qué más animales tienes, esto, aquello, y si me convences a mí como criador, ok, cuando acabe el calendario de vacunación, entonces te lo entrego. Te va a entregar algo muy valioso. Exactamente, porque no está vendiendo un objeto. No, y está realmente comprometido con lo que está haciendo. Ese es un criador. Los demás son reproductores en masa, y más cuando te lo entregan desde bebé. Yo les digo vividores de perros, siempre lo he dicho, viven del útero de una perra, que es algo que yo estoy completamente en contra, que la gente que quiera vivir del útero de una perra se ponga a trabajar, pero bueno, ahí sí ya podría decir muchas cosas, pero no puedo. Pero las voy a reservar. No, y yo realmente he conocido criadores, o sea, que me dices, es que ¿sabes qué? Voy a ir por mi perro porque no me convenció. ¿Y sabes qué? Toma tu dinero, dame a mi perro y mejor me lo regreso, ¿no? Claro. Y eso es una persona que también es profesional, porque finalmente la crianza de perros también es un aspecto zootécnico y bien realizado y bien comprometido. Claro. Yo creo que tiene un gran valor y es muy respetable, pero como dices tú, la gente que nada más los reproduce por reproducirlos, inclusive les llaman mercados de cachorros en Estados Unidos, que viven en jaulas, en muy malas condiciones, tanto sanitarias como conductuales, etcétera, y en cuanto empiezan a agarrar 2 croquetas va para afuera, ¿no? Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros como propietarios para empezar es decir, menos de 2 meses no lo acepto. Eso es, yo creo que algo muy, muy fácil de hacer y que empieza a marcar la pauta también para que las personas que empiezan a hacer esto, pues
se les empieza a complicar el asunto, claro. ¿no? Y entonces se empiezan a tomar medidas de regulación. Actualmente ya se está tratando de trabajar en cuanto a las leyes de protección animal, las ventas de este tipo, pero en lo que se concreta, nosotros como sociedad sí podemos empezar a poner pautas, tenemos ¿no? que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto. O sea, no podemos dejarlo todo a expectativa de que alguien más lo haga. Nosotros tenemos que empezar a trabajar desde nuestro lado, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a poner estos frenos. Otra es el lugar en donde los adquirimos. Aquí, espérame, también como veterinarios me gustaría abordar ese tema, porque luego los mismos veterinarios que venden mascotas son los que los tienen a la venta desde el mes de edad. Entonces, ojo, por si nos está escuchando un colega, no caer en ese error, por favor. Finalmente, todos los días aprendemos algo nuevo. Sí. Y esto es aprendizaje, es actualización, ¿no? Sí. También los médicos veterinarios tenemos que actualizarnos. Claro, más para aquellos que ya estamos entrados en años, rasguñando los 50. Yo, a mí no me tocó la clase de la materia de etología, por ejemplo. No, y pero hay, a mí tampoco. Sí, no, y hay todavía más, con más años, entonces pues hay que actualizarnos y hay que checar todos esos datos y no vender cachorros de menos de 2 meses de edad. Exactamente. Otra cosa que podemos hacer es, ya tenemos nuestro cachorro. Mucha gente dice, es que yo lo quiero pequeño para educarlo. Pero la realidad es que muchos no los educamos. No. Los dejamos que crezcan solitos, ¿no? Y ya vimos que tenemos esta ventanita de aprendizaje, estos 2 meses críticos, 3 meses críticos que vamos a tener y van a compaginar con nuestros periodos de vacunación, que también son muy importantes. No es por restar importancia uno al otro, sin embargo, hay estudios que demuestran que más del 50% de los perros que mueren por eutanasia a nivel mundial es por problemas de conducta, principalmente por problemas de agresión. A diferencia de las enfermedades de tipo infectocontagiosas, que en países de primer mundo es menor la tasa del 5%. Ok, a lo mejor México no tenemos ese porcentaje, tenemos un porcentaje más alto, pero también tenemos un peligro todavía mayor en México. Al año o a los 2 años promedio de edad, ya no aguanto al perro, ya me destruyó todo, ya lo eché al techo, ya lo eché a la azotehuela, ya no lo soporto, ¿sabes qué? Te abro la puerta, que te vaya bien, y tenemos este problema tan grave de perros en situación de calle. Ay, sí, y que va en aumento. Y que va en aumento. Entonces, tenemos varios tipos de perros en situación de calle. Tenemos los perros que fueron abandonados, tenemos los perros que se abandonaron pero se adaptaron a las condiciones de calle, y tenemos los perros que nacieron completamente fuera del contacto humano. Y desafortunadamente, cuando nosotros no tenemos un buen control desde tenencia responsable hasta un buen control en estos grupos que se hacen ya afuera en la calle o en zonas por ejemplo más en las afueras de la ciudad, se vuelven peligrosos. O sea, sí. es una triste realidad, pero se vuelven peligrosos. Entonces, no se trata de maltratarlos, no se trata de decir vamos a deshacernos de ellos, no, esa no es la idea, pero tenemos que empezar con la tenencia responsable desde casa, desde no puedo tener un perro y no lo puedo educar y no tengo el tiempo para educarlo en una etapa de cachorro, entonces no lo voy a tener. Así de simple, porque si no se vuelve un problema que después empezamos a aventar como la papa caliente, ¿no? Perros que terminan en los centros de control canino, perros que terminan en los albergues, perros que terminan en situación de calle, y en el caso de México la minoría terminan con una aguja en el brazo, ¿no? Ay, pero digo yo, es la minoría, a diferencia de otros países, pero vemos el impacto que tiene que nosotros no trabajemos bien a nuestros cachorros desde pequeños. ¿Las enfermedades de tipo infectocontagiosa son peligrosas? Sí, por supuesto. Y en México todavía tenemos un gran problema con esto en cuanto a los huecos en vacunas, ¿no? Que no se terminan los calendarios de vacunación o no se realizan en las edades adecuadas porque los propietarios no se acercan al veterinario. Pero, nosotros debemos de entender que no podemos separar las áreas, tenemos que hacer una
se me fue la palabra, tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario, para integrar, justamente tanto la parte de salud como la parte conductual. Entonces, cuando la gente tenga cachorros, puede buscarnos, puede acercarse a un etólogo clínico, que esté preparado, que esté certificado, para que nosotros podamos enseñarles la forma de crianza. Bueno, mis queridos amigos, pues ahorita regresamos con este tema, porque yo creo que aquí, fíjate que siento que aquí en México se les consulta ya que está el problema, como en muchas cosas. Cuando igual desde adquirir, desde elegir una mascota, podríamos hablar con ustedes, claro, para ver cuál es la mascota ideal, de acuerdo a mi, si tengo niños chiquitos, si tengo niños grandes, cómo es la casa, y para poderlo ir educando y no tener ningún problema. Pero un etólogo, ¿qué nos puedes hablar de esto, Diana? En el caso de cuando nosotros obtenemos un cachorro, les hago yo la comparación a los propietarios de que es como un niño, ¿sí? Es que se orina en todos lados. Ok, hay que establecer un programa de entrenamiento de baño, ¿sí? Que yo le ande pegando por toda la casa con el periódico no hace que comprenda lo que nosotros queremos, ¿sí? E inclusive eso me puede traer un problema peor. ¿Cuál es? Si hay caca o hay pipí y me pegan, entonces me la como, y si no hay crimen, no hay castigo, ¿sí? Entonces, pues, claro, doctora, es que este perro se come las cacas y guácala, ¿no? Entonces, yo tengo que entrenarlo también para que aprenda a ir al baño. Claro. Fíjate que a mí, perdón que te interrumpa, Diana, he eutanasiado perros por eso. Bueno, los han llevado a eutanasia por eso, porque se comen las popós cuando es el terror que tienen del regaño, del golpe. Porque hacen asociaciones. Entonces, nosotros debemos de tener paciencia. Ahora, cuando nosotros trabajamos con cachorros, yo también les digo a sus propietarios, deben de tener paciencia. Tenemos posibilidades de falla o de error. ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Si tú tomas una clase de inglés, no sales hablando inglés, ¿no? Saliendo vas a decir una serie de barbaridades que es todo menos inglés. Sí. Entonces, tienes que tener la paciencia para irle enseñando, pero es muy importante que tengamos constancia y que tengamos algo que se llama criterios uniformes. ¿Qué significa? Yo voy a enseñarle esto, y entonces mamá también le va a enseñar lo mismo. Y el hermano también le va a enseñar lo mismo. ¿Por qué? Porque si uno le enseña una cosa, otro no le enseña nada, a veces sí, a veces no. El perro va a conceptualizar, si ellos no se ponen de acuerdo, ¿cómo esperan que yo siga una regla o que yo haga algo de forma consistente si ellos mismos no lo hacen? Entonces, para empezar, todos en casa debemos de poner reglas. Reglas tan simples como, a ver, nos sentamos en casa, todos, ¿los perros se pueden subir a la cama? Sí, no, perfecto. Si todos están de acuerdo, se sube a la cama. Si alguien no está de acuerdo, no se puede subir, porque si no vamos a volver a entrar en inconsistencias. Los perros aprenden con el siempre es siempre y el nunca es nunca. Si yo pongo excepciones en el perro se confunde y entonces va a hacer lo que quiera, ¿no? Eso es una. Otra, tengo que compaginar esta parte de las vacunas con sacarlo al entorno a explorar. Sabemos que es peligroso sacar a un perrito que no tiene su sistema de vacunación completo directamente al piso, pero hay técnicas que se usan incluso en el entrenamiento de perros de asistencia, en donde los puedes llevar en una bolsita con la cabeza afuera a todos los lugares a donde vayas. Y entonces, ¿qué hace? Observa a los perros, observa a las personas, escucha ruidos, y entonces de esa forma aprende a interactuar con el entorno. Otra cosa que también es muy importante, volvemos a la humanización. ¿Qué pasa cuando un cachorro se espanta? Solemos agarrarlo y apretarlo y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. En realidad le estamos dando el mensaje totalmente erróneo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy tensa y yo estoy como de no pasa nada, entonces yo le estoy transmitiendo mi tensión y le estoy informando que en realidad lo que lo asustó sí es algo grave. Y que aparte tiene razón de haberse asustado. Entonces, nosotros podemos darle confianza al cachorro, por supuesto, pero también hay que saber dársela. Un ejemplo es, vamos caminando por la calle, de repente veo otro perro y mi cachorro se mete atrás de mis piernas. ¿Qué significa? Esa situación me da miedo. ¿Qué tengo que hacer yo?
retirarme y poner distancia de por medio, hacerle entender que estoy enterada de que está teniendo miedo y entonces vamos a poner distancia para que veas que tú estás seguro. Entonces, todas estas pautas y más, que dijeras tú, nos podemos echar otra clase o nos podemos echar otra plática. Actualmente la estamos abordando en la Clínica Veterinaria del Bosque, que es en donde una servidora está trabajando. Si quieren les puedo proporcionar los contactos. Sí, por favorcito. Y ahí justamente lo que hacemos es, durante su proceso de vacunación, mencionarles que es importante que tomen esta parte de introducción a su cachorro. Y entonces ya lo citamos posteriormente para que nosotros les enseñemos qué enseñarles, pero también enseñarles cómo reaccionar en un momento dado, ¿sí? Cómo reaccionar cuando un perro se acerca, cómo saber si el perro se está acercando a nuestro cachorro con buenas intenciones, cuando ya se está sobrepasando o cuando realmente mi cachorro está en peligro y ahora sí tengo que intervenir, o de qué forma tengo que intervenir. ¿Por qué? Porque las personas somos muy dadas a que se acerca y los levantamos. ¡Ay! No le vaya a pasar algo. Pero en realidad no sabemos si el otro perro va a interactuar de forma positiva. Claro. Es muy importante que sí tengamos prevención, o sea, tampoco lo vamos a dejar así, sé libre y vete con todos los perros, porque podría ponerse en peligro nuestro cachorro. O bien podría tener una mala experiencia y entonces aprender que los perros son malos. Claro. Entonces es importante que nosotros, como profesionales de la conducta, modulemos también y les enseñemos a los propietarios hasta dónde llegar y hasta dónde no. Cuando ellos aprenden estos tipos de lenguaje y comunicación principalmente, entonces saben hasta dónde permitirle al cachorro y hasta dónde no permitirle. Otra cosa que los propietarios de cachorro también deben de aprender, y no solamente los de cachorro, también los de perros adultos, es poner límites. ¿Por qué? Porque los perros no pueden hacer todo lo que quieran, así como los niños. Claro. Nosotros son adultos. Y nosotros todos necesitamos límites, sí. Pero los perros que crecen con límites saludables saben comportarse cuando son perros adultos y eso les permite tener una estabilidad emocional cuando son grandes. Saben comportarse, saben hasta dónde llegar, saben respetar a las personas, a los perros y a ellos mismos, ¿sí? Entonces, toda esta parte de educación al cachorro es muy importante y cabe mencionar que es muy diferente al entrenamiento, porque hay gente que me dice, quiero un entrenamiento para mi cachorrito porque ya acabó las vacunas. Momento, ¿cómo se lleva con perros? ¿Cómo se lleva con personas? No, es que nunca lo he sacado. No, tenemos que generar esa parte de socialización. Es como si yo tengo un problema de depresión y me mandan a tomar clases de matemáticas. Pues voy a aprender matemáticas, pero la depresión va a seguir ahí. Sí, ahí está. ¿Sí? Inclusive he tenido pacientes que tienen comandos y tienen entrenamiento de guardia y protección de alto nivel, pero no se llevan con perros y se les acerca un perro y casi lo matan, no se llevan con personas, son agresivos, pero se sabe sentar y sabe 30 comandos diferentes, pero la parte de socialización se quedó vacía. Es educado, pero no se sabe comportar. Exactamente, ¿no? Así como dicen por ahí, ¿de qué te sirve un doctorado si no sabes dar las gracias o no sabes saludar cuando llegas? Es exactamente lo mismo. Entonces, la parte emocional y la parte de educación son áreas que pueden compaginar, pero que son totalmente diferentes. Y es muy importante que cuando están pequeñitos nosotros hagamos esa parte de aprendizaje de su entorno, de entorno social y de su entorno medioambiental. ¿Por qué? Porque ha llegado gente que me dice, oiga, es que mi perro tiene 1 o 2 años y lo lleve a un programa de socialización. No, eso no aplica. ¿Por qué? Lo puedes llevar a convivir con otros perros, pero socialización se refiere exclusivamente a este periodo de aprendizaje, al menos en el caso de los perros. Nosotros como humanos pues, vamos a socializar, y nos tomamos un cafecito, nos echamos una cervecita. Eso es socializar para nosotros. Para los perros socializar es un periodo de aprendizaje crítico. Lo demás es convivencia, más no es o sea, no es el mismo concepto, no es la misma palabra. Y algunos perros adultos que nunca han sido expuestos a estos estímulos cuando son pequeños, cuando salen, pueden tener o reacciones agresivas, que se les van encima a todos los perros. ¿Por qué? Porque no saben cómo reaccionar, o perros que se congelan, ¿no? Los quieres hacer caminar, se congelan y no hay poder humano que haga que se muevan de ese lugar, porque igual tienen miedo del entorno, no lo conocen, no saben cómo reaccionar, interactuar o enfrentarlo.
Entonces, esto se da porque se cierran estas ventanas, ¿no? Cuando nosotros adquirimos un perro adulto, porque nos lo regalan, porque nos lo encontramos en la calle, porque en el caso de los veterinarios, ¿no? Cuando de repente algún paciente se queda, por ejemplo, el animal viene a veces de una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque o estaba enfermo, o tenía hambre, o estaba abandonado, o no tenía atención por parte del propietario. ¿Qué pasa cuando nosotros los adoptamos? Tratamos de cubrir no solamente en la medida de lo posible eso, sino en ocasiones nos excedemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos perros pueden desarrollar un hiperapego patológico. ¿Qué significa? Fulanita, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Tere, es la fuente de todos los recursos que nunca tuve. Entonces, ¿qué hacen? Te empiezan a generar una dependencia hacia una persona. Y entonces ahí los sobreprotegemos, les sobredamos, los sobrecuidamos, los sobreamamos y entonces nos vamos al efecto contrario. Ahora, todo lo que no tuviste ahora lo tienes en exceso y entonces esta codependencia genera inseguridad. Y entonces cuando nosotros lo sacamos, no quieren que nadie se nos acerque, no permiten que nadie nos toque o se vuelven literalmente nuestra barrera de protección y cuando nosotros no estamos, entran en crisis. Ajá. Entonces, cuando nosotros adquirimos un animal adulto, también podemos solicitar una asesoría para saber cómo trabajarlos de forma de que lleguen a un lugar estable, de que tengan una buena calidad de vida y de que no generen codependencias. Claro, cómo introducirlo, que era lo que platicábamos hace rato. Así es. Y más cuando ya hay mascotas, cuando ya hay más animales, cuando hay, en el caso de los animales adultos, sobre todo aquellos que vienen o de situaciones vulnerables o de situación de calle, es muy importante tener mucha cautela cuando los introducimos a un hogar nuevo. ¿Por qué? Porque podemos tener una competencia por recursos si tenemos más perros y los introducimos de forma directa. Algo tan simple como que el perro tenga enfermedades de tipo infectocontagiosa o pulgas o garrapatas y a nosotros no cuarentenarlos de forma adecuada, contagiemos a nuestros animalitos que están en casa, ¿sí? Hay personas que dicen, es que a mí no me importa que esté sarnoso y todo. No, como veterinario tú besas y abrazas a los animales como estén, pero la realidad es que puede ser un foco de infección para otros animales que están en nuestra casa y es importante que nosotros de forma inicial lo llevemos al médico veterinario para que reciba una adecuada atención clínica y en su momento realizar, si es necesario, una cuarentena antes de que entre a la casa en donde tenemos más animales. A su vez, también es necesario que se realice una evaluación de tipo conductual para saber si no podemos poner en riesgo en un momento dado a alguien vulnerable en casa. Tenemos poblaciones vulnerables en casa, como pueden ser niños pequeños, bebés, personas de edad avanzada, personas con problemas de salud, como son diabetes, problemas cardíacos, personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos de personas que se consideran personas vulnerables, podríamos llegar a tener un incidente si nosotros no evaluamos ambas partes. Hay perros que pueden ser extremadamente nobles y nos sacamos la lotería y no pasa nada, pero desafortunadamente hay individuos que han tenido tan malas experiencias con personas o en otro tipo de situaciones que pueden usar la agresión como una herramienta para defenderse ante una situación vulnerable y entonces eso genera un problema en casa. A mí aquí me gustaría tratar el tema de los perros agresivos. En su mayoría ¿se pueden rehabilitar? Depende del problema de agresión. Actualmente la agresión se puede subdividir en aproximadamente entre 15 y 17 tipos de agresión. Entonces, nosotros tenemos que saber de qué tipo de agresión estamos hablando y también el grado. ¿Sí? Y algo muy importante, en el caso de los perros agresivos, trabajamos algo que se llama nivel de riesgo. ¿Sí? El nivel de riesgo tiene que ver con la talla, más que con la raza, porque las razas desafortunadamente están mitificadas y hay muchas
problemas con el encasillar ciertas razas, pero más que la raza, el tamaño, el potencial de mordida, las personas vulnerables en casa. Entonces es muy importante tomar todos esos puntos en cuenta y sobre eso determinar. Un ejemplo es, si yo tengo un paciente que tiene agresión por protección de recursos, tengo que ver de quién los está defendiendo y por qué los está defendiendo. Hay gente que me habla y me dice, es que me muerde y me agrede cuando le quiero quitar el plato de comida. Y mi pregunta es, ¿por qué le quitas el plato de comida? No, es que yo leí, yo vi, me dijeron, Sangul me dijo que hay que agarrarles el plato y no sé qué. Sí. Entonces, le digo, ok, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal que tú estás en un restaurante y viene el mesero y te mete el dedo al plato y te dice, sí, sigue bien su crema, siga comiendo? Vas a decir, oye, sí, ¿no? ¿por qué? Es una invasión a tu individualidad y obviamente te vas a molestar. Entonces, si yo tengo un perro que defiende su comida, puede ser que si vino en la situación de calle, por ejemplo, no tenía comida, entonces ¿qué va a pasar cuando llegue a casa? Obviamente la va a proteger, claro. Pero si solamente te muerde bajo ese contexto, simplemente no toques la comida y se acabó. O sea, ahí tengo un problema de agresión que se arregló en 5 minutos. Pero hay gente que viene y me dice, oye, es que tengo un problema con mi perro porque es agresivo, ya se peleó con el del vecino, con el de enfrente, con el de aquí, con el de allá. Ok, ¿cuánto tiempo lleva con esa conducta agresiva? 10 años. Entonces, independientemente del tipo de agresión que yo tenga, va a ser muy complicado trabajar con ellos. Y aparte, si el nivel de riesgo es alto y si tengo una población vulnerable, debemos de recordar también que los problemas agresivos se pueden considerar como problemas de salud pública. ¿La escala de agresión va subiendo Sí. si no los tienen bajo control? Va subiendo porque la agresión es una conducta natural. O sea, la agresión, la agresividad per se es una conducta normal, ¿sí? Es una conducta que permite controlar un recurso, ¿sí? Defenderlo de algo. Ahora, dependiendo el contexto de cómo agreden y bajo cómo aprenden a usar esa herramienta, es cuando ya tenemos un problema, ¿sí? Hay perros, por ejemplo, que es esta parte también de la falta de conocimiento del lenguaje del perro. Por ejemplo, hay algo que tenemos nosotros que se llama secuencia de mordida, ¿sí? Tú te acercas a un juguete, otro perro se acerca a otro juguete, y tú sabes que lo va a defender, ¿sí? ¿Qué hacen los perros de inicio? Gruñen. Y después hacen una pausa. Te están dando la oportunidad de que rectifiques el seguir dando lata. Ya te avisé que no quiero que te acerques. Pero ¿qué hacemos nosotros o qué hacen los perros, principalmente los cachorros, que tienden a ser más invasivos? Son tercos. Seguimos acercándonos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los perros? Te enseñan el colmillo, los colmillos, o te enseñan el colmillo y te vuelven a gruñir. Segundo aviso. Y te vuelven a hacer una pausa. Pero el individuo continúa insistiendo. Ya sea el que quiere agarrar el juguete, ya sea el que quiere agarrar al perro, sigue avanzando. Entonces, ¿qué hace el perro? ¡Ruah! Te avienta la mordida. Un perro emocionalmente estable no solamente va a aventar una mordida al aire, ¿sí? Que es el clásico, casi me agarra. No, si te hubiera querido agarrar, te agarra. Ajá. Lo que hizo fue mandarte una mordida al aire diciéndote, tercera llamada. Síguele y ya sabes, ¿no? Eso es un perro emocionalmente estable. No solamente te avisa, te da la oportunidad de que te retires, pero también te da un ultimátum. Pero ¿qué hacemos nosotros como humanos? ¿Le gruñe al perro chiquito? ¡Ey! No le gruñes. O ya le está gruñendo más fuerte, le está enseñando el diente, periodicazo. ¡Pah! No le estés gruñendo, es tu hermano, es el más pequeño, no sé qué, shalala, shalala. ¿Qué aprende el perro? Si gruño y enseño los dientes, me regañan, me pegan. ¿Qué hago? Me voy directo a la mordida. Entonces, es muy importante que nosotros como propietarios sepamos este lenguaje corporal. Si un perro te está avisando, te está gruñendo y te está diciendo no te acerques, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle su espacio, ya no me tengo que seguir acercando. Pero si yo a fuerzas me tengo que acercar por alguna situación, tendré que buscar otra estrategia diferente, porque ya me está avisando que es algo desagradable, pero el perro me avisa. Pero si yo lo regaño, pues entonces ya no me va a avisar. Y entonces voy a tener un problema
de agresión es que ni lo vi venir, de repente se me dejó ir. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos toda una historia clínica, porque finalmente la etología clínica es una especialidad dentro de la medicina veterinaria, cuando hacemos toda una evaluación y hacemos toda una historia clínica, nos damos cuenta que el paciente sí señalizaba, pero fue perdiendo esta señalización por intervención del lenguaje corporal hasta que llega un punto en el que la única salida que le queda es morder. Y cuando muerde, la gente se retira, los perros se retiran, todo se retira, entonces aprende que la mordida funciona y funciona muy bien y es una herramienta fabulosa. Y como decías tú hace rato, entonces ya nos llaman cuando ya tenemos un problema que no solamente es un problema grave, sino que es un problema que va empeorando o que es un problema crónico. Cuando muerde la primera vez, vamos a darle chance. Sí. Cuando muerde la segunda vez, oye, ¿qué te pasa? Pero cuando muerde la tercera vez, creo que tenemos un problema. Entonces lo dejamos avanzar mucho. Y entonces hacemos que el perro aprenda a usar la mordida. ¿Sí? En el caso de agresión, como te mencionaba, tenemos que ver qué tipo de agresión es. Tenemos agresión materna, por ejemplo. Hay perritas que cuando tienen los cachorros no permiten que nadie se les acerque y se ponen agresivas. Sí. ¿Cuál es la terapia ahí? Fácil, no te metas. Claro. Así de simple. Deja a sus cachorros en paz, no te metas y esa es la solución al problema. Claro. ¿No? Entonces realmente la agresión aquí ya no fue patológica, ya no fue un problema. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Cuando la gente me habla y me dice, oiga, es que mi perro es agresivo, ¿qué puedo hacer? No sé. Claro. No, pues, no sé. Pero mira, toma mi tarjeta, me puedes llamar y hacemos una cita. ¿Por qué? Porque hay que evaluarlo. Claro. Ajá. E inclusive hay veces que en la primera cita obtenemos un 70, un 80% de información y de repente me dicen, ¿qué cree que empezó a hacer? Esto. Ah, eso no lo habíamos notado ni el propietario ni uno durante la consulta, pero como ya empezamos a entrenar el ojo del propietario, entonces ya empieza a ver cosas que antes no veía y entonces ya puede leer mejor a su perro y entonces también eso me da una pauta para yo poderlo evaluar de una mejor forma, ¿sí? De aquí que las consultas, de etología clínica pueden tardar de 1 hora a 1 hora y media, porque tenemos que recabar desde dónde llegó, dónde lo compró, por qué llegó, hasta, ¿cuál es el motivo de la consulta? ¿Sí? Y hay veces que dice, oiga, pero que yo le diga qué tipo de collar usa, ¿en verdad le va a dar información? Claro, porque yo voy a saber qué tipo de respuesta está teniendo, cómo lo están manejando ustedes. Entonces, las terapias y los planes de modificación conductual, cuando nosotros realizamos una consulta de etología, van en función de enseñarle al propietario a leer a su perro, explicarle el porqué de las cosas y el cómo podemos manejarla. No es que muerde y ya no quiero que muerda. Ok, vamos a trabajar sobre la mordida. No, es ver por qué razón está haciendo lo que hace y entonces explicarle a los propietarios para no llegar a que detonen esas conductas. Hay perros, también nos ha tocado, que son emocionalmente muy estables. Se llevan bien con perros, con personas, con niños, son fabulosos. Pareciera el perro perfecto, pero empieza a llover y entran en pánico. Sí. Empiezan los cohetes y entran en pánico. Y también pasa, pacientes fóbicos, pero a una cosa en particular, ¿sí? Entonces, ahora bien, no es lo mismo miedo a fobia, ¿sí? Porque hay gente que nos llama y nos dice, es que mi perro tiene fobia a los cohetes. Vamos, evaluamos. ¿Qué hace? Pues cuando empiezan los cohetes, se esconde debajo de su cama y ya de ahí no lo saco. Orina, defeca, vomita, corre sin control, ha intentado escaparse, se ha escapado, ha roto ventanas, ha roto puertas. No, entonces no es fobia, solo es miedo. ¿Y qué hago? Dejarlo. ¿Sí? Podemos dar estrategias para que encuentre un refugio. Podemos enseñarle al propietario cómo actuar en el momento de una tormenta para disminuir su miedo, pero de miedo a fobia es muy diferente. El miedo también es adaptativo, permite aprender, permite ponerse a salvo, pero la fobia es irracional e inclusive puede poner en riesgo la vida del paciente. Pacientes que salen corriendo de la casa y que los atropellan,
o se pierden, pacientes que se arrojan de la azotea, pacientes que cruzan ventanales. Yo recuerdo muy en particular un caso de un San Bernardo que atravesó el ventanal para meterse a la casa y pues terminó muy mal. Afortunadamente pudimos salvarlo de todas las heridas que tenía. Sin embargo, era muy importante tener un trabajo contra fobias. ¿Por qué? Porque el patio todo estaba rodeado de cristal. Y amarrarlos jamás es una opción. Aumentas la frustración, aumentas el miedo. Y también en el caso de los medicamentos que a veces se llegan a usar para fobias o para miedos, es muy importante hacer hincapié de no medicar con acipromicina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la acipromicina es un control químico. ¿Qué significa? Inmoviliza al paciente, genera disacusia y genera una percepción del entorno distorsionada. Si el paciente tiene miedo o tiene fobia, va a tratar de esconderse. Un paciente que yo doy este medicamento no se puede mover. Sí, pero el miedo está ahí. Pero el miedo está ahí y aparte no puede escapar, no puede ponerse a salvo y la percepción aparte va a estar distorsionada. Entonces, pero es que está tranquilito, mire, ya no se mueve, ya no pasa nada. Muy bien. Funcionó muy bien, pero en realidad estoy empeorando el problema. ¿Se puede dar medicación para estos pacientes? Sí, sí se puede dar, pero es muy importante realizar una historia clínica, realizar un diagnóstico y sobre eso dar tratamiento. Pero el chocho per se no es la solución. Aquí lo importante sería que fuera medicado por un etólogo. De hecho, que es el que va a estudiar ese comportamiento. Así es, los únicos que podemos mandar una medicación de tipo psicofármaco somos los etólogos clínicos, porque somos un homólogo de psiquiatra. Ajá. En el caso de los humanos, que primero tienen que ser médicos y posteriormente estudiar en una especialidad en psiquiatría. Así de esta forma los etólogos clínicos estudiamos medicina veterinaria y tenemos un posgrado que nos especializa en esta área, para nosotros poder determinar si es candidato o no. ¿Por qué? Porque también necesitamos considerar al individuo en general, ver si tiene algún otro problema de salud, ver si el psicofármaco compagina o no con algún otro medicamento que esté tomando, o inclusive en un momento dado solicitar un descarte con algún otro colega especialista. Yo trabajo muy de la mano con neurólogos, ¿sí? Con cardiólogos, con médicos de medicina interna, que son los que realizan los descartes o en un momento dado los diagnósticos de tipo clínico, y ya sobre de eso trabajar de forma integral con los pacientes. No es solamente que me lo traigas y decir, sí, le vamos a mandar tal chocho y vete a tu casa y sé feliz. No, el psicofármaco puede ser una excelente herramienta que nos va a ayudar a mejorar el manejo que se va a dar en casa, pero no es la solución. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, porque hay personas que creen que por el hecho de que ya está medicado el paciente, ya se solucionó el problema, y no es así. El medicamento nos va a permitir que el paciente aprenda, porque si un paciente es agresivo, puede tener miedo. Claro. Y el miedo compromete el aprendizaje. Si un paciente tiene trastorno de ansiedad generalizada o ansiedad por separación, tiene miedo, tiene angustia y tiene frustración. Por lo tanto, no va a permitir una ventana al aprendizaje. Entonces puede ser que yo requiera también un psicofármaco. Síndrome disfuncional cognitiva, igual. Trastorno obsesivo compulsivo, también. Entonces, dependiendo del grado del problema, podré yo usar como herramienta adicional el psicofármaco, podré usar feromonas, podré usar juguetes de tipo interactivo, pero el manejo y el trabajo del propietario con su mascota y con su familia es lo que va a dar en realidad el cambio de conducta en nuestra mascota. Ok, qué interesante. Qué lástima que ya se nos acabó el tiempo, pero podemos seguir hablando otro día. Ahora sí que te dejamos la fecha abierta para cuando tú quieras regresar. Claro que sí. Porque me encantaría hablar de todos estos problemas que ya nos entran dentro del grupo de agresión, pero que a veces no sabemos cómo tratar, y que creo que estos pequeñitos cada día sufren más, y creo que a veces nosotros como propietarios fomentamos esas malas conductas y todavía los hacemos sufrir más. Pero bueno, pues mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Hemos tenido un enorme aprendizaje, créanme, no saben todo lo que nos puede transmitir, lo que nos puede enseñar
Diana, mil gracias porque sé que eres una persona muy, muy ocupada. Heréndira te manda saludos, Diana te manda muchos saludos. Muchas gracias, Heréndira. Siempre al pendiente de las pláticas de teología. Muchas gracias, una excelente, excelente colega. Pues un abrazo, muchas gracias por vernos, Nava Carmín, Julio Gisbert, pues muchísimas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo, un beso, que pasen un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Gracias. Saludos, saquen sus pequeños a pasear. Ay, sí. Es muy cierto. Fíjate que ese sería otro tema también muy bueno. Yo a mis hijos casi no los saco. Yo los dejo en la casa, que entren, que salgan, que suban. ¿Tus hijos perros? Mis hijos perros. Ok. Sí. No, está bien porque de repente, por ejemplo, hace rato me dijo Pepe y yo, ¿Pepe es niño o perro? Niño. Ok. Entonces, por eso, claro, sí, claro que sí. Pepe, el Pepe lo saca precisamente. Ajá. Pero como yo soy asquerosona y los abrazo y los beso en la calle, como que no me agrada mucho. Como que la ves. Sí. Entonces, a veces no sé qué tan bueno es o qué tan malo es. Ok, estoy pensando, es que no hay aulas el próximo lunes. Ajá. Yo estoy acabando de ver lenguaje corporal. Ajá, pero el lunes ¿a qué horas? A las 9. A las 9. En posgrado. Ajá. De 9 a 10. Voy a dar perfecto, clase yo doy porque clase a las 10. Porque a las 10 voy a empezar la primera clase de conducta de cachorros. Ay. Entonces, pero les voy a dar lenguaje corporal y justamente nos quedamos en esa parte de los besos y los abrazos. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que dije yo ahorita al entrar? Deja que ellos me huelan. Yo no estoy saludando a ninguno. ¿Sí? Pero hay gente que me dice, ay, pero ustedes todo lo que como no los agarras. Por eso. Por eso. O sea, por eso. O sea, porque la gente que les gustan los perros o son veterinarios que les encantan los perros, porque conozco veterinarios que no les gustan los perros. Así. Pues esa es otra, ¿no? ¿Para qué son veterinarios? Porque les gustan otros animales. Sí, se o dedican porque a hay otra gente área. que se dedica a otra cosa. A investigación, a muchas otras cosas. Yo siempre he dicho que es respetable siempre y cuando no los agredan. O sea, una cosa es que no te gusten y otra cosa es que los maltrates. Es muy diferente. Entonces, yo tengo veterinarios, por ejemplo, compañeros que se dedican a nutrición y no saben ni jota de perros, y no tienen perros, y no tienen animales, no tienen nada. Conozco gente que se dedica a la investigación en inmunología, igual, no tienen nada. Entonces, tuvieron que haber llevado la raíz veterinaria. no, y son veterinarios, pero el área a la que se dedican, perros. el área a la que se dedican es completamente diferente. Es, por ejemplo, igual como los médicos humanos, podríamos decir, pues los médicos humanos estudian para cuidar a la humanidad y muchos de ellos ni siquiera te ven a los ojos o te saludan, ¿no? Y tratan como, perdón la expresión, pero tratan como caca a la gente, ¿no? Entonces, no necesariamente algo tiene que ser, o bien médicos de la vieja escuela, y no me refiero a años anteriores, ¿no? Sino gente que se queda con cierto concepto. Estudiaban veterinaria para trabajar, punto. Y me traen un perro, eutanasia, ya no lo quieres, ¿cuánto me cobras? Tanto, ok, lo eutanasio y adiós. O sea, es el dinero. Es el dinero, finalmente no le interesa. Inclusive tengo gente que me dice, es que los que se dedican a la zootecnia no les gustan los animales. Y tengo mucha gente que me dice, al contrario, yo me dedico a la zootecnia porque me gustan tanto los animales que quiero que se críen bien, que tengan buenos sistemas de crianza, que no los maltraten, que no. Incluso yo tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas de la escuela está en inocuidad animal, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo trabajo el tema de tanatología y trabajo mucho el tema de eutanasia y trato de tener mucho tacto en la clínica, tanto con los perros como con los propietarios. Y ella me dice, yo trabajo con animales de abasto y trabajo en rastro y jamás podría hacer lo que tú haces en clínica. No tengo corazón. Y yo no podría ir a rastro. Pero ¿qué hace ella? A ver, que no me estresen a los animales, no me los estés maltratando, Ella dirige todo para que la matanza sea sin sufrimiento, sin estrés, sin absolutamente nada. Dice, y a mí me gustan tanto los animales de abasto que me duele cuando no los tratan en esas condiciones. Así que yo prefiero estar aquí para ver que se haga y se haga bien. Entonces, no podemos generalizar al médico veterinario en una sola línea, ¿no? Pero sí tenemos que enfocarlo, como yo lo veo, en que cada vez sea mejor en su área. Y que así como es cada vez mejor en su área,
que se actualice para que entienda que en todos los rubros existe bienestar animal. Actualmente hay legislaciones para el bienestar animal en animales de granja, en animales de zoológico, pero de compañía no hay. Y lo que decía hace rato, la humanización se puede considerar incluso hasta un maltrato, por supuesto. ¿Por qué? Porque el perro puede estar adentro de la casa con su colcha de plumas, con su sombrero, con sus zapatos, con su esto, con su aquello, con todo lo que tú quieras. Es más, comer salmón picadito todos los días. Pero el perro no sale a hacer ejercicio. Y el perro usa zapatos y ya tiene osteoartritis o osteoartrosis a nivel de cadera. Yo ya he recibido chihuahueños con displasia de cadera. ¿A poco? Y tú dices, ¿por qué? pero si ese es un problema de gigantes o de grandes, o sea, ni siquiera está reportada en la literatura displasia en miniaturas. Toda la vida han traído zapatos. Ay, qué bárbaro. Le va a caer una pedrada a la doctora, ¿verdad? Es que yo le pongo zapatos porque ¿cómo va a caminar descalzo en la calle? Guacala, sí, zapatos, no. Entonces, pero pues, los perros no toda la vida así. se acostumbran. Están diseñadas sus huellitas. Están diseñados, exactamente. Pisar así, Tus nada más. zapatitos. Exactamente. O yo he tenido chihuahueños que los tienes aquí y los vas a bajar al suelo y te hacen. Ah, sí. Y los quieres poner al suelo y te Así suben de, las patas. uy, Así de, sí. no. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estar en los brazos y nunca los bajan. Ya nos despedimos. Ya. Ya nos despedimos, ¿verdad que? Bueno, me avisan ahorita en cabina que no nos hemos despedido, pero nosotros ya nos habíamos despedido. Habíamos dicho que un excelente fin de semana en compañía de sus seres queridos. Sí, claro, y que los saquen a pasear. Sí. Es fin de semana, hay que sacarlos a hacer ejercicio, hay que sacarlos a que huelan. Muy importante, que huelan, déjenlos que huelan, por favor. Es como si ustedes van al cine y les tapan los ojos a que van al cine. Déjenlos que huelan, vacúnenlos, desparasítenlos, que tengan un buen sistema de salud, que tengan una buena nutrición, pero por favor, déjenlos que sean perros, déjenlos que sean felices. Ahora sí nos despedimos nuevamente. Bonito fin de semana. Cabina, no nos pone atención. Sí, ya nos escucharon ¿Ya aquí. ves? Pero todo lo que está dicho aquí es verdad, todo lo sostenemos, es triste, pero es la verdad. Y a veces la verdad no nos gusta, pero es la verdad. Claro. Así que, señores, hay que ponernos las pilas como dueños, como veterinarios, como personas, como todos. Hay que hacer muchas reflexiones. Hay que hacer muchas reflexiones, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. A veces nosotros mismos como veterinarios podemos cometer grandes errores, inclusive con nuestros propios perros. Claro, muy cierto. Así que, buzos caperuzos. Si alguno aquí les cayó la pedrada, la doctora no me dejará mentir. Le han caído pedradas a la pobre todo el día. Pero lo importante es aprender. Claro. Es reflexionar y tener la habilidad y la capacidad de mejorar cada día. Cabina, muchas gracias. Sí. Adiós, adiósito. Hermoso fin de semana. Excelente vida. Recuerda que tienes una cita conmigo cada sábado de 11 a 12 del día en el programa Mi Mascota y Yo. Te espero.